Hola, soy María Nelly Salina y en esta oportunidad quiero hablarles de un tema muy controvertido sobre nuestra forma de estar conectados. Ese es el título de la reflexión que les he traído el día de hoy. Indudablemente que hoy en día, justamente, la forma que tenemos de conectarnos es muy particular. Curiosa y muy particularísima es esa forma de estar conectados que difiere en inmensa medida de lo que nosotros, el ser humano en general, ¿verdad?, solía hacer hace solo unas décadas atrás. Ustedes se preguntarán quizás, ¿a qué apelo con esta referencia? ¿O qué es lo que intento compartir con ustedes en este momento? Bien, hace solo unas décadas atrás, por ejemplo, teníamos que los niños solían reunirse en sus casas, luego de la escuela o colegio, solían reunirse en casa de uno de sus compañeros para jugar una tarde entera, por ejemplo. Jugaban sanamente a juegos como la escondida, jugaban a la pelota, jugaban a la bolita, cosas, o sea, juegos sanos que donde los niños jugaban por el disfrute del juego, nunca por competencia o por ver quién ganaba o perdía determinado juego. Jugaban por el placer de jugar, como niños, como todos los niños deberían hacer. Jugaban entonces sanamente y a nadie en ese contexto se le hubiera ocurrido tomar ventaja, por ejemplo, de los niños justamente menos aventajados, menos habilidosos en desarrollar determinado tipo de juego, en el desarrollo de un determinado tipo de juego. Era un mundo donde todas las reuniones de las personas, fuera de niños o de adultos, se producían en forma sana, con la única intención de compartir ese vínculo amistoso, humano, tan humano, que tenían. Inclusive en el mundo de los adultos era común que justamente estos se reunieran en casa de sus pares. Muchas veces se reunían en casa de sus pares para conversar, profundas conversaciones donde desnudaban el alma con sus amigos, porque les tenían confianza y porque necesitaban ser escuchados por ellos. Necesitaban de repente un consejo de su parte en alguna situación que en el momento les preocupaba. Incluso podríamos decir que inclusive en ese mundo de los adultos de hace solo unas décadas atrás, ellos disfrutaban, los adultos, de una relación con sus amigos, ¿verdad? De una relación de tanta pureza como lo era la relación de los niños entre sí, como se daba en el mundo infantil. Era una época donde el bullying no existía, donde se respetaban las diferencias, donde los seres humanos se mostraban claramente humanos, valga la redundancia. Entonces, en ese contexto, a nadie se le hubiera ocurrido
o mejor dicho, nadie hubiera imaginado que tan solo en poco tiempo más los seres humanos iban a sufrir un cambio tan radical en su forma de sentir, de pensar y de actuar, de relacionarse con sus pares. Esto ocurría hace solo unas décadas atrás. No fue hace 100 años. Podríamos decir que apenas unos 20 años atrás. Esta era una realidad palpable. Palpable y sin ningún lugar a dudas, perfectamente disfrutable. Entonces, al hacer esta mirada retroactiva a un pasado no tan lejano y compararla con nuestra realidad actual, al menos yo en mi caso no puedo menos de preguntarme ¿a dónde queremos llegar? ¿Y qué es lo que queremos demostrar con nuestra realidad de hoy? Ustedes quizás se pregunten, seguramente se lo deben de haber preguntado en muchas ocasiones, y ahora, en estos momentos, quizás se pregunten, ¿cómo fue que la humanidad dio un salto tan grande? Un salto a la pérdida irremisible de valores que condujo justamente a la crisis familiar y a la crisis individual que hoy los seres humanos atravesamos. Esta pérdida de valores ha provocado justamente que en el mundo actual todos nosotros, la gente en general, ha dado privilegio a la comunicación a través de redes sociales, a través de WhatsApp, por ejemplo, a través del celular, para quienes ese aparatito mediador, como yo le llamo, nuestro amado y preciado celular, sustituye la comunicación cara a cara con las personas en un 100%. Estoy hablando no de vernos a través de una videollamada o de una foto, sino más bien, justamente, hablo de vernos las caras personalmente. Entonces, es válido preguntarse, ¿a dónde queremos llegar con esta pérdida de valores que nos ha vuelto cada vez más insensibles al contacto humano, al contacto face to face, donde podemos hablar personalmente con alguien más? Seguramente una persona querida por nosotros o al menos conocida. Hoy en día es frecuente, por ejemplo, debido a esta pérdida de valores y debido a este salto en la forma de relacionarnos, un salto que no nos beneficia en absoluto, sino todo lo contrario. ¿Qué es lo que estamos privilegiando? Al menos a mí me surge esa pregunta, ¿qué es lo que estamos privilegiando cuando hemos sustituido tan drásticamente la comunicación humana por la comunicación que uno hace a través del celular? Quiero que me entiendan bien en este sentido. No estoy tratando de decir que la tecnología de hoy en día no sirva para nada,
o que, digamos, la tecnología sea algo desechable, que no deberíamos tener celulares, por ejemplo. No, en absoluto. No estoy refiriéndome a eso. Ni siquiera estoy de acuerdo con eso. Simplemente se trata de hacer una reflexión sobre las cosas que nosotros estamos privilegiando hoy en día. Es verdad que el celular nos es sumamente útil en incontables ocasiones, no solo para llamarnos por teléfono, sino justamente para comunicarnos en forma expedita con otra persona. Para trabajar, ¿verdad? Para cosas que lo usamos todos los días. En ese sentido, bien utilizado es un arma poderosísima que redunda en nuestro beneficio. Pero ¿qué ocurre cuando sí tenemos un tiempo, sí tenemos un espacio y sí tenemos ganas de conversar cara a cara con alguien? Y no lo hacemos porque ponemos mil excusas, porque ¿para qué me voy a mover? Por ejemplo, si desde acá le puedo hablar por el WhatsApp. ¿Qué es lo que estamos privilegiando entonces? Es tan importante conservar, o mejor dicho, mantener y fomentar el contacto personal como lo es el alimentarnos día a día. El simple respirar, hecho que nos mantiene vivos a través del tiempo. Entonces, si nos ponemos, o sea, si nos dedicamos a reflexionar un instante tan solo, vamos a percatarnos de que esta crisis de valores por la que hace tiempo empezamos a atravesar y que todavía aún se mantiene en nuestro entorno, esta crisis de valores nos ha hecho privilegiar cosas materiales frente al hecho de disfrutar de una charla sincera, amistosa, genuina, auténtica, nacida del corazón, con nuestros amigos, por ejemplo, con nuestras amistades, con personas queridas, con nuestra familia, sin ir más lejos. Yo quisiera saber si alguno de ustedes se ha planteado, por ejemplo, ¿qué le diríamos a nuestros hijos cuando un día, cuando ellos se percaten de que no hemos actuado de acuerdo a lo que les hemos enseñado? ¿Qué les diríamos cuando ellos nos increpen entonces duramente diciéndonos algo como: ¿dónde estabas tú en aquella ocasión que tanto te necesité? ¿Dónde estabas tú cuando necesité tu apoyo? Cuando necesité tu consejo, cuando necesité tu guía, tu orientación. ¿Dónde estabas? ¿Y qué pasó con todo lo que me enseñaste? ¿Qué pasó con los valores y principios que me inculcaste de niño? ¿Qué pasó? No te reconozco. No te reconozco. Esa es quizá, digamos, la paradoja más grande, la bofetada más grande que la vida nos pueda dar cuando hablamos con nuestros hijos y ellos nos digan algo como esto: no te reconozco.
¿Qué le estamos fomentando a ellos cuando les estamos regalando un celular desde pequeños? Ellos van creciendo con la idea de que el contacto personal no es ni siquiera necesario, ni siquiera con sus propios padres, porque todo lo resuelven, entre comillas, a través de ese aparatito mediador. Este tema, yo sé que este tema es un tema muy controvertido y que indudablemente da para hablar muchísimo, que digamos, es un tema que se puede retomar en todas las situaciones de nuestra vida, porque en todas las situaciones de nuestra vida se da esta forma de relacionarnos, humanamente hablando, la forma de relacionarnos entre los seres humanos. Entonces, mi intención con esta reflexión es justamente esa, la de fomentar la reflexión sobre un tema que no es ajeno a nadie, la de cuestionarnos, que seamos capaces de analizar y cuestionarnos nuestra forma de relacionamiento actual. En todo caso, podemos sopesar los pros y los contras, ¿verdad?, de nuestra forma de relacionamiento actual, pero haciendo hincapié en que hemos perdido la capacidad de relacionarnos directa y personalmente con nuestros seres queridos. Llegados a este punto, hemos de darnos cuenta entonces, hemos de percatarnos de que este hecho no es un hecho ni casual ni tampoco liviano. Es un hecho muy serio porque nos está haciendo perder nuestra humanidad, nuestra tan preciada y mentada humanidad. Entonces, de esta manera, he querido justamente aportarles esta línea de disquisición que espero ustedes puedan darme un feedback o ustedes deseen hacer un feedback de esta situación, de este planteamiento, para que podamos interactuar. Entonces, para que podamos interactuar, razonar juntos y poder yo acompañarles mejor. Les invito entonces a justamente suscribirse a mi canal de YouTube en caso de que aún no lo hayan hecho, visitarme en mis redes sociales, Facebook e Instagram, y por supuesto también en mi blog personal www.deregresoatuinterior.cl. Será entonces hasta la próxima semana. Cuídense mucho, piensen en lo que acabamos de plantear y sean felices. Sobre todo, sean felices. Chau, chau. Nos vemos pronto.